Aleluya, y hoy día vamos a ver este estudio. Yo sé que esto va a chocar con muchos de ustedes por las enseñanzas de la familia que hay hoy día en las iglesias, pero que están muy llenas de psicología, de sociología, de motivación. Hoy día vamos a, gloria a Dios, aleluya, enseñar a la luz de la palabra cómo es que se debe fundamentar la familia en Cristo Jesús. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a toda verdad, porque solamente Él puede hacerlo. Así dice el Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio, amén. Hermanos, la semana pasada estudiamos que ser llenos es un verbo continuativo, o sea, que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo continuamente. ¿Por qué es importante llenarnos del Espíritu Santo? Para poder cumplir las responsabilidades como cristianos, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como pastores, etcétera. Lo que tengamos que hacer en esta vida, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. En el versículo 19, Pablo comienza a hablar de algunas evidencias de ser llenos del Espíritu Santo. Y está el espíritu de adoración. Y dice, ¿qué dice el 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, que en nuestros corazones debe haber un canto dirigido a Dios. Pero si le sigues cantando a Julio Iglesias, al Puma, quiere decir que no estás lleno del Espíritu Santo. La segunda evidencia está en el versículo 20, un espíritu de agradecimiento. Mira, dando siempre gracias por todo. Y aquí cuando dice todo, se refiere a todo lo bueno y a todo lo malo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida en el versículo 21 notamos que sigue el mismo discurso y Pablo comienza a hablar de un espíritu de sometimiento como una evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, en todo lo que Dios dice. Este sometimiento es la base para poder fundamentar la familia, y todo esto está en base a los parámetros que Dios diseñó para la familia. Hermano, si yo como esposo, gloria a Dios, no estoy cumpliendo con mi deber, y mi esposa de una manera respetuosa me dice que debo de corregir algo que no estoy haciendo bien, y ella me está diciendo, gloria a Dios, y está conforme a los parámetros bíblicos, hermano, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, debo de reconocer y someterme a lo que ella me está diciendo, ¿sí o no? No porque ella me esté mandoneando, sino porque me estás recordando mi responsabilidad, o viceversa, o los padres con los hijos, o los hijos con los padres. Eso es lo que significa someterse los unos a los otros. Y en el versículo 22 Pablo comienza a desglosar su enseñanza sobre la sujeción, y que cada miembro de la familia debe de poner de su parte, y comienza con las esposas. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La primera parte, la primera frase, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, significa sean obedientes, gloria a Dios, y sumisas a sus esposos, y cumplan la responsabilidad que Dios les dio como esposas, como mujeres, como madres, etcétera, etcétera. Y dice, como al Señor. Si te dice algo el Señor Jesucristo,
¿qué vas a hacer? ¿Le vas a obedecer o no? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero ¿por qué tiene que ser así? Que las mujeres se tienen que sujetar a los esposos. Hermanos, la respuesta es muy sencilla. Porque debe de haber un orden en la familia. Déjenme explicarles. Hermanos, a raíz del pecado en la primera familia, Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el huerto del Edén, se distorsionó el diseño de Dios respecto a la familia y respecto a cómo iba a funcionar y lo que tiene que ver con la sumisión. Se distorsionó el concepto. ¿Por qué? Porque el ser humano entró en un estado de corrupción, de pecado. La mujer comenzó a usurpar la autoridad del hombre y el hombre empezó a pisotear a la mujer, obligándola a someterse. Y eso es parte, hermanos, de la naturaleza humana. Ya lo traemos de fábrica. Entonces, una de las consecuencias del pecado fue lo que Dios le dijo a Eva. A ver, volvamos a nuestras raíces. Génesis capítulo 3. Hermanos, después de que pecaron, desobedecieron, vinieron las consecuencias del pecado. Recuerden que Dios perdona nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero las consecuencias, esas llegan inevitablemente. Aunque nos perdone los pecados, por eso, hermanos, hay que pensar antes de pecar, porque llegan las consecuencias. Capítulo 3 de Génesis, versículo 16. Mira lo que dice el Señor. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos. Señoras, ¿cuántas han tenido hijos? ¿Y duele o no? ¿O es que es un jueguito y nada más? Escúchenme bien. Al principio no era así, pero como consecuencia del pecado vino dolor. Escúchenme, sigue siendo el mismo principio. Pecamos, desobedecemos y nos sigue doliendo, pero seguimos sin entender. Eso es lo triste. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hombres, ¿cuesta trabajo ganarse el pan del día? Sí, ¿no ve? No es fácil, ¿no ve? Todo esto es consecuencia de la desobediencia. Pero yo quiero resaltar lo que dice el versículo 17, en la parte primera. Por cuanto obedeciste, que dice, a la voz de tu mujer. Recuerden, hermanos, la mujer fue engañada por la serpiente, pero ella le llevó el fruto y lo convenció. Y eso sigue siendo el error de muchos hombres, que la mujer sí puede ser una bendición, pero también puede ser tropiezo, insinuándole al hombre que haga cosas que violente la palabra de Dios. La mujer tiene una influencia tremenda sobre el marido. ¿Lo has visto? Cuando la mujer dice: no, no le vas a hablar, no le vas a saludar, ya no vayas ante tu mamá, ya no vayas a visitar ante tus hermanos. ¿Qué hace el hombre? Le hace caso, ¿sí o no? Porque a veces, si no hay sabiduría, no está llena del Espíritu Santo, puede ser una mala influencia, hermanos. Hay esposas que pueden empujar al hombre hacia la avaricia. Quiero esto, quiero lo otro, porque la Biblia dice que tú suples mis necesidades. Hermano, y el hombre se siente presionado. Y quiero que me compres esto y aquello y lo otro. Y este hombre hace caso a la voz de su mujer. O sea, no le ministra. No le dice: debes estar contenta con lo que tienes. Así dice la Biblia, mi amor. Y le hace caso a la mujer.
Y ese es el punto en el que me quiero enfocar. La mujer tiene esa capacidad de influir en el hombre. Y el hombre le hace caso en lo bueno, bien, pero también en lo malo. Y debemos de discernir. No, mi esposita es incapaz nunca. Uy. Hermano, yo he conocido muchos hombres que por hacer eso se están perdiendo ellos, porque su mujer ya está perdida, hermanos. Todos los varones, los esposos, hermanos, escúchame bien y a estar atento a esto, somos pastores de nuestras casas. Entonces, no es maltratarla, no es golpearla, sino es hacerle entender: amor, mira, que tú estás haciendo no está bien. Lo vamos a ver más claramente más adelante. Pero lo que quiero que estudiemos es primeramente el versículo 16, en la parte final. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermano, la palabra deseo en este versículo no se refiere a lo sexual, como erróneamente algunos han pensado. Y esta palabra viene del hebreo gel, y no se refiere a actividad sexual, no. Significa ponerse en contra, significa tratar de dirigir, significa tratar de invadir. Entonces lo que está diciendo Dios a Eva como consecuencia del pecado es: de aquí en adelante la mujer iba a ser parte de la naturaleza de ella el ponerse en contra de su marido, el querer dirigir ella el hogar, cuando fue al varón que lo puso por cabeza. Entonces de ahí en adelante, desde ese momento, la mujer lleva en sí misma ese deseo de invadir el lugar que le corresponde al varón. Eso, hermanos, ya es por naturaleza. Y añádanle que hay varones que no cumplen con el plan de Dios, y la mujer toma las riendas del hogar y empieza a dirigir, empieza a invadir el terreno y la responsabilidad que Dios le dio al varón, y la cosa se pone peor. ¿Lo están entendiendo o no? Y luego dice el Señor: se enseñoreará de ti. Esta palabra enseñorear viene del hebreo mashal, que significa gobernar, reinar, dominar. Pero estos sinónimos o definiciones de enseñorear, en el hebreo, hablan de hacerlo de una manera inflexible, dura, de tal manera que se llega al autoritarismo. Aquí mando yo, aquí se hace lo que yo digo. Pero como ella quiere tomar el control del hogar, de alguna manera, los hombres, hermanos, sabemos que Dios nos ha puesto por cabeza del hogar, ¿sí o no? Entonces comenzamos a defender y nos queremos poner rudos, y las cosas siguen mal y se sigue deteriorando la relación. Hermanos, la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, nos traduce un poco más claro, más acertado, con mayor certeza, más explicado este versículo. Escuchen, versículo 16, la última parte. Desearás gobernar a tu marido, pero él te gobernará a ti. Y gobernar aquí es la misma palabra mashal, gobernar con autoritarismo, porque las mujeres quieren controlar. ¿Verdad que sí, señoras? ¿O no? Y aunque algunos ya han perdido toda esperanza de que algo pase en el hogar, de que se solucione los problemas, porque a lo mejor el hombre que escogiste es muy autoritario y se fue a un extremo, y tú no te dejas y le das con todo y todo es un caos. Muchos matrimonios pasan por esto. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Pero hoy vamos a aprender cosas muy profundas, hermanos, que nos van a ayudar muchísimo, si es que las ponemos en práctica. Entonces la mujer, según la Biblia,
el Señor aseguró que ella trataría de ponerse en contra del esposo. En la primera oportunidad que tenga, se pone en contra de él. Y va a tratar de dirigir el curso de la familia. Va a tratar de invadir el liderazgo y la responsabilidad que Dios le dio al esposo. Y que él la iba a resistir de una manera fezia, enseñoreándose y abusando de ella y pisoteándola. En casos extremos, hasta golpeándola. Aquí yo mando. Un abusador. Gloria a Dios. Pero déjenme recordarles una cosa. Ese no era el plan de Dios para la familia. El pecado lo distorsionó. Pero no tenemos justificación. Es verdad que forma parte de nuestra naturaleza. Pero ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza como hijos de Dios. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa esto? Aquí poder no significa hacer milagros, hermanos, ni tener la fuerza de Sansón. Significa poder para cambiar, para dar los frutos de Dios. Ese poder tenemos para poder cambiar el carácter, todas esas cosas. Dominio propio para encaminar nuestra vida en los caminos de Dios, para decirle no al pecado y decirle sí a Dios. Por eso precisamente enfatiza Pablo que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Hermanos, no deben de conformarse con la enseñanza dominical, que sí es importante, porque Dios nos habla. Pero ustedes deben estar llenándose continuamente, leyendo la palabra, orando, alabando al Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso, hermano, martes y jueves, hermano, vamos a seguir. No va a ser tan largo, tan extenso, porque yo sé que trabajan, estudian todo eso, pero vamos a seguir, porque si nos conformamos con el domingo vamos a llegar a lo mismo. Entonces, a medida que ustedes se llenan del Espíritu Santo, cuando vienen los golpes, los ríos, las tempestades, como están sólidos, le dan una respuesta espiritual a Dios. Y miren, aunque estemos llenos del Espíritu Santo, podemos fallar. ¿Están conscientes de eso? Y viene la falla de la esposa. Entonces el marido corrige a la esposa. Oye, mi amor, esto no está bien. Y como la esposa está llena del Espíritu Santo, ella se conoce. Pero si no está llena del Espíritu Santo, se va a poner en contra, se va a rebelar. ¿Y quién eres vos para mandarme? ¿Quién eres vos para decirme? ¿Lo estás entendiendo? Y si tú fallas, varón, y ella está llena del Espíritu Santo y te hace una petición justa, mi amor, lo que estás haciendo no está bien. Estás descuidando mucho a los chicos. Entonces, si el varón está lleno del Espíritu Santo, tu reacción va a ser: cállate, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Eso será estar lleno del Espíritu Santo? No. Pero tu esposa te va a hacer recuerdo. ¿Cuál es tu responsabilidad? Sí, pero aquí se hace lo que yo digo, lo que yo quiero. ¿Te das cuenta? Porque con nuestras fuerzas no vamos a poder. Entonces, con esa actitud solo estamos demostrando que no estamos llenos del Espíritu Santo. Porque si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú reconoces, ¿no es cierto? En un momento tal vez no. No lo quieras reconocer, porque así es nuestra naturaleza. Pero tú vas a tu cuarto y el Espíritu Santo te comienza a redarguir. ¿No te ha pasado alguna vez eso? Entonces tú reconoces y vuelves con tu esposa y le dices: sí, mi amor, perdóname, me equivoqué, voy a cambiar. Entonces es una señal muy buena. Entonces Pablo sigue desglosando Efesios capítulo 5, 22. Volvamos a Efesios 5, 22, hermanos. Te alabamos, Señor.
El problema, hermanos, con la sujeción, quiero añadir esto, es que es algo que se debe de aprender. No es algo con lo que nacemos, no, no, no. Nacemos con la rebelión a flor de piel, desde niños. Y les voy a dar una prueba. ¿Cuántos han visto a mamás en las calles con sus hijos, con sus niños haciendo berrinche? Porque su mamá no les compró lo que quisieron. ¿Han visto eso? ¡Ah! Y ahí, boom, 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 golpeando. Qué horrible, ¿no? Esa es la naturaleza humana. Con esa naciste tú y nací yo. Por eso es que tenemos que aprender a sujetarnos. No nacemos con eso, hermanos. Y para aprender a sujetarnos, comenzamos por obedecer la palabra de Dios, lo que Dios dice. Porque el obedecer es sujetarse, ¿sí o no? Dios te da una orden y tú te haces sumiso, sujeto y obedeces. Eso es la diferencia del cristiano, hermanos. Porque los que no son de Cristo no tienen ley, no obedecen a Dios. Por eso dice, sujetaos a sus propios maridos como al Señor. Y significa como si Cristo mismo te dijera algo. ¿Le obedecerían o no? Entonces, una esposa que no se sujeta a su esposo en el Señor, conforme a lo que la Biblia dice, tampoco lo está haciendo a Cristo. Escuchen bien, señoras. Si descuidan su hogar, ejemplo, te sales a evangelizar, en la tarde te vas al hospital y llegas en la noche a tu casa y tu marido esperándote y tú llegas, ay mi amor, no sabes las maravillas que Dios ha hecho conmigo, y el marido ahí se te queda viendo. Sí mi amor, pero es que es un desorden en la casa, los niños todos descuidados, todos sucios. Escúchenme bien, si ustedes son de ese tipo de señoras, de nada les sirve todo lo que predicaron, todo lo que visitaron, todo lo que dieron, no les sirve absolutamente de nada. Porque como dice la Biblia, ustedes luz en la calle, pero es oscuridad en su casa. ¿Por qué? Porque están traspasando los límites de Dios. Y las señoras, ay, bien espirituales. Estuve todo el día evangelizando. No, hermanitas, no os hagáis. Usted está violentando los principios de Dios. Y todavía añádanle los líderes espirituales, llámense pastores, que les dicen, ¿no? Ustedes dejen ahí a su esposo y vengan a servir al Señor. ¿Qué vamos a hacer? Cocinen en una kermés para la campaña, 3, 4 días es la campaña, así que necesitamos cocineros, pero mi marido, mis hijos, déjenlos. Uy, con una sabiduría impresionante, conocedores de la palabra de Dios. Hermanos, es importante, gloria a Dios, aleluya, obedecer a Dios, pero tienes que tener sabiduría, porque tú tienes que cumplir con tus responsabilidades. Y malinterpretan este texto, porque dicen, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ahí no aplica. Cada quien tiene que responder con la responsabilidad que Dios le ha dado. ¿Cómo vas a hacer eso? Con la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y Él te va a hacer dar cuenta de las responsabilidades que tú tienes que cumplir. ¿Están entendiendo, hermanos? Entonces sabemos ya que el pecado distorsionó el diseño de Dios. Quejándonos, hermanos, no ganamos nada. Tenemos que poner atención a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué vas a hacer? ¿Te vas a divorciar?
Por eso, hermano, antes de casarse tienes que pensarlo bien, tienes que orar. Y aún orando te puedes equivocar. Imagínate los que no oran, después están lamentando, no, yo pensaba que era bueno y me tratan. ¿Ya qué vas a hacer? Si te divorcias, hermano, ya siendo cristiano, derechito al infierno. La Biblia es clara, los adúlteros no entrarán al reino de Dios, a menos que tengas don de continencia y te quedes solterona o solterón. Esa sería tu única salida. Pero si piensas que te vas a volver a casar, no, olvídate. Te estás engañando a ti mismo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el pecado distorsionó el diseño de Dios. Sin embargo, el plan de Dios para la familia y cómo debe funcionar, eso no ha cambiado. No es que Dios haya fallado en su plan. Nosotros fuimos los que fallamos. Y nosotros somos los que tenemos que regresar a la palabra. Nada más que ahora nos va a costar más trabajo. Pero con la ayuda de Dios podemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí hay un punto muy importante en cuanto a la sujeción. Debe ser una decisión, escúchame, voluntaria de parte de la esposa. No es una obligación. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren, hermanas, se sujetan. Y si no, no se sujetan. En otras palabras, si ustedes quieren, obedecen a Cristo. Y si no, no. Entonces eso está en la decisión. Es un mandato de Dios. Pero ustedes van a decidir si obedecer o desobedecer. Ahora, esposas, tienen que entender esto. Esto es un mandato de Dios, la sujeción. Entonces, cuando la mujer entiende que es un mandato de Dios, usted decide voluntariamente obedecer a Dios en lo que son sus responsabilidades. Y si usted se dice cristiana, pues con mayor razón. Hermanos, la razón de todo esto, ¿saben qué? Es, gloria a Dios, aleluya, porque Dios es un Dios de orden. Él está en contra del caos. Dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Él comenzó la creación. ¿Se acuerdan? Y fue el primer día, y fue el segundo día, etcétera, etcétera. Y se tomó su tiempo el Señor en hacer todo lo hermoso de la creación que hoy vemos. Y nosotros pensamos que cuando tenemos problemas en la familia, queremos que Dios dé soluciones de las cosas en un 2x3. Y Dios no obra así. Hermanos, si ustedes tienen problemas en su matrimonio, la solución no viene instantáneamente, así, en un chasquido de dedos. Aunque oren por su familia, aunque sea el más ungido de los pastores, y les imponga las manos, gloria a Dios, y los tumbe al piso, aunque usted les dé dinero, no se les va a solucionar el problema. El problema es que nosotros pensamos que es así, pero no. Yo les digo la verdad, así no es, se tarda. ¿Por qué? Porque así son las cosas con Dios. ¿Lo estás entendiendo? Dios se tomó su tiempo para sacar a los rebeldes de Israel, ¿se acuerdan? Se tardó 40 años formándolos, su carácter en el desierto. Y luego desobedecemos la palabra de Dios. Y luego vamos a la iglesia, a la familia. Vas con el pastor. Y quieren con una oración, ya, se solucione todo. Y esto es el pan de cada día en las iglesias de hoy, donde no enseñan la palabra de Dios. Ay, pastor, no pasa nada. Y cuando se los explicas, entonces ya son más entendidos. Ustedes no son de esos, ¿verdad? Pero esos hermanitos quieren todo rápido, tipo brujería. Por eso hay mucha brujería dentro de la iglesia. Venga y póngale este pañuelito abajo de la almohada
y verá cómo cambia el viejo. Hermano, no va a cambiar el viejo, lo van a mandar al infierno con esas brujerías. Lo que cambia es la palabra de Dios, no los trapos ni las caídas. Dios es un Dios de orden, hermanos. ¿Tienes problemas con entender esto? Te pongo ejemplos. Vean el orden que Dios estableció en el universo. ¿Ah? Es maravilloso. ¿Sí o no? Y tuvo que meter en orden a la familia. Hermanos, si somos observadores, todas las áreas en las que nos movemos dentro de la sociedad, todo tiene un orden, tiene una cadena de mando, por así decirlo. Por ejemplo, si alguien trabaja en una empresa, en gaseosa, no voy a decir el nombre. En esa empresa hay un gerente, ¿verdad que sí? Un subgerente, un jefe de producción, un ingeniero de mantenimiento, un ingeniero del control de calidad, y se delega la autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué se hace todo eso? ¿Ah? Para que haya un orden y funcione todo bien. Porque no todos son gerentes, ¿verdad que no? Otro ejemplo. El gobierno secular, gloria a Dios, ahí está el presidente, el vicepresidente, los senadores, etcétera, etcétera. La Carta Magna, la Constitución, etcétera. Y debajo de ellos hay una cadena de autoridad, que ellos son delegados. Ministros, ministro de la presidencia, ministro de justicia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué funciona así? ¿Ah? Para que haya un orden. Otro ejemplo, la policía en tránsito. Ponen leyes, dictan leyes, una serie de reglas. ¿Para qué? Para que haya un orden. ¿En qué? En el fluir de los autos en la ciudad. Y ponen un semáforo aquí, señalización de norte a sur, lo indican con flechas. ¿Todo para qué? Para que haya orden. ¿Sí o no? Por eso en las calles los autitos se en filita. ¿O han visto alguna vez en contrarruta por todo lado? Sería un caos, ¿verdad? Y muchas familias así están en caos. ¿Qué sucede si no obedeces esas cadenas de mando? ¿Ah? ¿Qué sucede? Vienen los problemas, el caos, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? Por eso hay un orden en todo. Y por eso tiene que haber autoridad. Otro ejemplo. Todos aquí tienen caras de santos. Pero cuando salen, algunos son un desorden. Entonces, ¿quiénes son los que comienzan el desorden? Nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no obedecemos los mandatos de Dios. Piensan que no los ve Dios. Violentan la palabra de Dios y toda su vida será un desorden. Por eso el mundo es un caos. Por eso muchas familias con caos, con hijos drogadictos, en divorcios. ¿Por qué? Porque no respetan los mandatos de Dios. Entonces, como Dios es un Dios de orden, metió en orden a la familia. Y lo vemos, versículo 23. Porque el marido es la cabeza, es cabeza de la mujer. ¿Qué es el marido? ¿De quién? Pregunta, ¿quién lo puso como cabeza? Qué bien, hermanos. Pongan atención. Y esto es muy importante porque aquí hay la mala interpretación. Escuchen bien. Ante los ojos de Dios, el hombre y la mujer somos iguales, ¿sí o no? Los dos, hombre y mujer, llevamos la imagen y semejanza de Dios. En cuanto a la herencia espiritual, a la bendición espiritual, somos exactamente iguales delante de Dios. La misma salvación que recibe un varón, también la recibe la mujer, sin distinción. Escuchen, estén atentos, esto es muy importante.
Cuando Dios envió a su Hijo y dice, vayan y prediquen y todo aquel que crea será salvo, esto incluye a hombres y a mujeres. Eso significa que delante de Dios, el hombre y la mujer tenemos exactamente el mismo valor. La mujer es coheredera junto con el varón de la gracia de la vida. Así dice Pedro. No tenemos ningún problema en entender eso, que somos iguales delante de Dios. Porque en el catolicismo, no, Dios ama a los hombres porque son hombrecitos, y a las mujeres, no. No sé de dónde sacaron eso. Pablo a los Gálatas le dijo, no hay hombre ni mujer, no hay romano ni griego, ni bárbaro, no. Todos somos unos en Cristo. ¿Y qué significa que todos somos unos? Que todos somos iguales delante de Dios. No hay distinción, ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es menos que el varón. El asunto aquí, escúchame bien, y este es el punto. El asunto aquí es el orden. Somos iguales delante de Dios, pero no somos iguales en cuanto a la posición y responsabilidad que Dios le dio a cada uno. Ahí es donde cambian las cosas. Se los voy a ilustrar. No es como dicen las de mujeres creando. No. A veces pastores que no saben enseñar esto. Se los voy a ilustrar. El presidente Morales, como ser humano, ¿tiene el mismo valor que ustedes delante de Dios, sí o no? Sí. El comandante general de la policía, el alcalde, el que ustedes quieran, el hombre más rico de Bolivia, lo que ustedes quieran, como ser humano, ¿tiene el mismo valor que ustedes? Aunque ustedes no tengan ni un peso, ¿sí o no? ¿Están entendiendo? Pero en cuanto a posición, no somos iguales. En cuanto a oficio y responsabilidad, no es lo mismo. Eso es lo que necesitamos entender para poder captar cómo Dios metió en orden a la familia y puso al hombre como cabeza. No porque sea más inteligente, porque ya está comprobado científicamente que la mujer es más inteligente que el varón. ¿Verdad que sí, señoras? No es cuestión de capacidad o de falta de capacidad, es cuestión de orden. Lo que Dios quiso hacer en su soberanía. Ejemplo, yo conozco mujeres que han sido abandonadas por el marido y las dejan con 3 hijos, 4 hijos, y el hombre, no, yo ya no te quiero, estás fea, y se va con otra mujer. Entonces la señora entra en una lucha terrible. ¿Y ahora qué voy a hacer? No estudié, no hice caso a mi mamá, a mi papá, ¿qué voy a hacer? Gloria a Dios. Y empieza a desesperarse. ¿Por qué? Porque los niños están ahí. Pero luego consigue un trabajo. Y cuando el abandonador la mantenía supuestamente, entre comillas, los niños sucios, no tenían ni zapatitos, no tenían ni pantaloncito, todos rotos, un desastre. Pero cuando la mujer empieza a trabajar y ves a sus hijitos, zapatos nuevos, pantaloncitos nuevos, y hasta hace estudiar a sus hijos. Y pasan los años y uno de sus hijos se recibe como abogado. ¿Qué dicen, hermanos? Lo cual comprueba que no son incapaces. Entonces no es cuestión de inteligencia o de capacidad, es cuestión de orden. Las mujeres pueden hacer cosas mejores que los hombres, ¿sí o no, señoras? Entonces se están dando cuenta que no es cuestión de capacidad, sino de orden. Resulta que fue al varón al que Dios en su soberanía decidió entregarle el liderazgo de la familia. El problema con esto es que no entendemos. Dios,
no quieren entender. Y peor con la liberación femenina. Porque la Biblia dice que nosotros los varones somos cabeza de la mujer. Por eso el mundo no lo puede entender y se quieren rebelar. ¿Por qué ellos? ¿Por qué? No, no es cuestión de capacidad, no es que el hombre sea mejor, sino es cuestión de orden. Dios lo dispuso así. Pero con un incrédulo, con una incrédula, ¿qué vas a hacerles entender? Imposible. Gloria a Dios. Pero algunos se van a otro extremo. Aquí mando yo. Pero no nos ponemos a pensar que lo único que nos dio fue más responsabilidad. ¿Sí o no? Entonces Dios así lo ordenó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a poner a discutir con Dios? ¿Ah? No te conviene. Yo nunca le he ganado, hermanos. Ni Job, nadie, ni Moisés le ganó. Menos tú. Es mejor ser sumisos al Padre. Ejemplo bíblico. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Qué dice el Señor? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza de todo varón? Uy, hermanos. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, el Padre, la cabeza de Cristo. Miren cómo todo está en orden. Pero aquí surge una pregunta, esto es muy importante, estén atentos. ¿Cristo es menos Dios porque se sujeta al Padre? Claro que no. ¿El Espíritu Santo es menos divino porque ejecuta las órdenes del Padre y del Hijo? No. ¿La mujer vale menos porque se sujeta al hombre? No. ¿Lo entendieron? Déjenme ilustrárselos. Dios en su deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienen una armonía impresionante en la unidad de Dios. No cabe la mínima posibilidad de rebelión y hay un sometimiento mutuo. Esto es impresionante porque en la eternidad el Padre planeó nuestra redención y le dijo a su Hijo: tú vas a morir por todos ellos. Y el Hijo dijo: sí. Y cuando estuvo aquí en la tierra dijo: nadie me quitó la vida, yo la pongo por mí mismo. O sea, fue una decisión que Él tomó. Y dice Pablo a los filipenses que el Señor se humilló a sí mismo y no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa palabra obediente es la misma de sujetarse, humpotazo en el griego. ¿Qué hizo el Señor voluntariamente? Se sujetó. No le dijo al Padre: ¿por qué yo? ¿Qué mala pues el Espíritu Santo? No. Entonces, como es una imposibilidad que en la deidad de Dios haya rebelión, por el contrario, hay una sujeción. El Padre hizo su obra, el Hijo hizo su obra y el Espíritu Santo está haciendo su trabajo, su obra. Eso nos muestra la perfección de Dios. Pero nosotros sí tenemos que aprender esto. ¿Qué? La sujeción. Y nos va a costar. ¿Por qué? Porque nuestra desobediencia, hermanos, nos lo impide. Por eso no es quien vale más, sino es cuestión de orden. ¿Lo están entendiendo o no? Entonces necesitamos entenderlo, que esto está, o que esto es el plan de Dios. Hermanos, mientras no lo entendamos, vamos a seguir peleando. Sí, hermanos. Si entendiéndolo todavía tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque hay situaciones de desacuerdo y todo eso.
Yo sí, sigo algunas veces con esos problemas en mi familia, con mi esposa. ¿Ustedes no? ¿Ah? Por eso el Señor dice, llenaos del Espíritu Santo, para que puedan vivir la vida cristiana y la vida en el matrimonio. Para que cuando el hombre comete errores, la esposa le diga, amor, estás mal, o viceversa. Y en esa llenura del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de someternos, va a funcionar la familia. No hay otra manera, hermanos. Yo quisiera decirles otra manera, pero no la hay. Gloria a Dios. Esa es la única manera en que funciona, siguiendo el orden de Dios. Ahora bien, el modelo a seguir por el esposo como la cabeza es el ejemplo de Jesús. Porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a dirigir a mi familia? ¿Cómo? El ejemplo lo tengo en Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Volvamos, Efesios 5:23. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y la Biblia hace una analogía de la iglesia, y a Cristo lo pone metafóricamente como el esposo, y a la iglesia como su esposa. Y luego hace una analogía del matrimonio, y para el matrimonio. Yo como cabeza del hogar, la Biblia dice que el modelo es Jesús. Pregunta, ¿cómo dirige Jesús como cabeza la iglesia? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Primeramente, la palabra cabeza es una palabra griega, cefale, que significa cerebro. Y esto habla de una dirección sabia, porque es en el cerebro donde se procesan los pensamientos, las decisiones, los razonamientos, etc. Y cuando dice que Cristo es la cabeza del varón, Cristo es el cerebro, que habla de una dirección sabia, inteligente, y busca siempre el bienestar. Es decir, escuchen, Cristo como cabeza de la iglesia siempre va a darnos el mejor consejo, ¿sí o no? La sabia dirección, la dirección inteligente. Jesús siempre como cabeza de la iglesia va a buscar el bienestar nuestro, ¿sí o no? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo ahora en este momento que estamos escuchando su palabra? Dándonos sabiduría, ¿para qué? Para dirigirnos en esta vida. Entonces, así dirige Cristo. Ahora, ¿cómo tiene que dirigir el varón? Con sabiduría, con inteligencia y buscando siempre el bienestar de la esposa y de los hijos, de la familia, pues, hermanos. Otra vez, Cristo como cabeza nos ama, nos dirige, nos provee, nos da protección. De esa misma manera los esposos tenemos que hacerlo con la familia. Somos la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos que hacerlo en ese principio, en esa dirección, siguiendo el ejemplo de Cristo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. ¿Qué significa en todo? Significa en lo que está de acuerdo a su palabra. O sea, todo no es todo. Ay, pastor, me está confundiendo. Cuando dice en todo, ese todo significa a lo que está escrito en su palabra, a los parámetros que él marcó al varón. Ejemplo, hermanos, esta es una historia de la vida real. Me lo contó otro pastor en otra ciudad. Dice que una mujer, una hermana cristiana, le contó que su esposo le había dicho
que se tenía que acostar con su compadre. ¿Por qué? Porque perdió una partida de póker. Y ella dijo, no, ¿qué? ¿Que estás loco? Y dice que su esposo eventualmente iba a la iglesia. Y dice que le dijo, ¿qué no sabes que la Biblia dice que te sujetes en todo? Pregunta, ¿debía sujetarse en todo esa hermana? ¿Ah? Entonces todo no es todo, ¿verdad que no? Ese hombre estaba endemoniado, pero miren cómo utilizó la Biblia y le dijo, vas a ver, dice que así le dijo, vas a ver, le voy a decir al pastor que no te sujetas. ¿Pueden creer eso? Estaba torciendo las escrituras. Hermanos, el tipo ese, y no solo ese, así hay muchos que tuercen la palabra, la acomodan, la malinterpretan para sacar beneficio. Qué triste es eso, hermanos. Cuando Jesús dice, todo lo que pidiereis orando, creed que os vendrá y lo recibiréis. O sea, que todo lo que yo le voy a pedir me va a dar. ¿Ah? ¿Será así? No. Ese todo se limita a su voluntad. Como en una iglesia, oraban y ayunaban para que la esposa del pastor se muriera. Así como lo oyes. Y es una conocida suya, no les voy a decir quién es. Y entraban ahí, y ya está enferma, está mi mujer, yo necesito otra mujer. Y ese pastor dice que yo tengo fe, porque para el que cree todo le es posible. Ese hombre estaba endemoniado desde ya. Y lo que estaba diciendo, cuesta trabajo creerlo, ¿sí o no? Pero él pensaba que ese todo era todo. Pero yo les desengaño. Todo no es todo. Se refiere a los lineamientos que Dios estableció en su palabra. Eso es todo. Hermanos, y es fácil, gloria a Dios, aclarar más esto. Cristo no va a hacer nada que lastime a su esposa, ¿sí o no? ¿Tú crees que Cristo lastimaría a la iglesia? ¿Verdad que no? Pues tampoco el varón, tampoco el marido no debe de hacer nada que lastime a su esposa. Muchas hermanas cristianas están lastimadas en su corazón. ¿Por qué? Porque el hombre se enseñorea. Y aunque viene a la iglesia, pero se comporta autoritariamente. ¡Cállate! ¿No sabes que yo soy el que mando? Y en vez de y en vez de velar por su esposa, cada día la maltrata. Todos los días de su vida. Y hasta la mujer ha pensado, a este lo voy a dejar. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Porque este no tiene remedio. Este es un hipócrita. Y a veces, como no conocen esta enseñanza, gloria a Dios, de acuerdo a la Biblia, no, ni Dios va a poder cambiarlo. Qué pena, ¿no? ¿Por qué? Porque viven una vida bien triste. Escuchen, varones, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Pregunta, ¿alguna vez los ha lastimado Cristo? ¿Alguna vez los ha engañado? ¿Alguna vez les ha mentido? ¿Se ha burlado de nosotros? ¿Ah? ¿Verdad que no? Ese es nuestro máximo ejemplo. Así como Cristo dice, gloria a Dios, que amó a la iglesia, así nosotros tenemos que amar a nuestras esposas. Ahora, aquí hay un punto que quiero tocar, que es inevitable. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿quién es la iglesia? Y según la Biblia, la iglesia está sujeta ¿a quién? A Cristo, porque esa es la cabeza. O sea, las órdenes las da Cristo. Y como Él siempre busca nuestro bienestar,
nosotros en una sumisión voluntaria le seguimos y le obedecemos, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Pero el problema está, si Cristo siendo la cabeza y nosotros hacemos a un lado la Biblia, su palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos rechazando la dirección de la cabeza. Les digo algo, hay congregaciones donde el primer rebelde y desobediente es el pastor, y junto con él arrastra todas las ovejas, como un marido que no obedece a Cristo, y arrastra toda su familia. El primer sometido a la cabeza, que es Cristo, en el orden de Dios en la iglesia, ¿quién es? Señálenme. Bíblicamente yo tengo que ser el primero en tener cuidado de estar sujeto a Cristo. ¿Por qué? Porque a mí me delegó el Señor ser el pastor, aunque soy igual que ustedes, pero a mí me tocó otra posición. Así que no me vengan con que, pastor, usted está más cerca de Dios, ore por mí. No te voy a decir. Todos tenemos la misma libertad de entrar al lugar santísimo, ¿sí o no? La única diferencia es que a mí me tocó ser pastor. Pero si yo como pastor hago a un lado la Biblia y les enseño un montón de fábulas, cuentos, los terapeo y cuanta cosa, los voy a arrastrar, los voy a perjudicar, los voy a mandar al infierno. ¿Saben? Eso es lo más común el día de hoy dentro de muchas iglesias. Qué triste, ¿no? Pastores que no están predicando la palabra de Dios y les enseñan un montón de fábulas y de cuentos y de mentiras y abusan a la gente. Y entonces la gente que tiene cuidado de leer su Biblia dice, ¿qué está diciendo el pastor? Está diciendo que Cristo vino a hacernos ricos y que por eso murió en la cruz. ¿Qué? Pero mejor cállate o te van a botar de la iglesia. Oye, pero está mal. Y termina la reunión y va la ovejita, pastor, usted dijo que Cristo se sacrificó en la cruz para hacernos ricos. Sí, Cristo me lo reveló. Y no solo para hacernos ricos, sino para alcanzar nuestros sueños. Y la oveja le dice, no, usted está mal. Y el pastor le dice, cállate, cállate la boca, ay de ti si levantas tu mano contra el ungido de Jehová. Hacen exactamente lo mismo que hacen algunos maridos con la esposa. Cállate, no me digas nada. ¿Será eso bíblico? ¿Ah? Cuando el apóstol Pedro andaba en hipocresía, en Gálatas 2 está la historia, no lo vamos a leer. Pablo se dio cuenta y dijo, oye, estás afectando la fe de los creyentes. Y Pablo le dijo delante de todos, Pedro, te estás comportando como un hipócrita. Y dice la Biblia que Pedro no dijo nada, aceptó la reprensión. No le dijo, ¿quién eres vos, Pablo? Si yo estaba con Cristo, fue uno de los más queridos. ¿Vos qué? Hasta mataste. Le dijo así, no, se humilló. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, si yo como pastor les transmito la palabra de Dios, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Ah? Someterse, ¿sí o no? Porque la Biblia dice en Hebreos 13, someteos, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas. Pero esa sujeción tiene un límite, ¿sí o no? ¿Hasta dónde tiene un límite? Hasta donde no rebase la misma palabra de Dios. Ejemplo, si yo le digo a una hermana o un hermano, hermanito, hermana, sabes, Dios me está mostrando algo. Dios me reveló que tienes tu casa propia. Y la hermana, sí, sí, dice Dios que me la des. Dios me dio la visión. Y no solo eso, los amedrenta. Si no lo hacen, el juicio de Dios vendrá sobre sus vidas. Y tu esposo se irá con otra mujer y tu negocio va a ser maldito y no vas a... Uy, una serie de maldiciones, hermanos.
lobos rapaces. Pero ellos ahí vienen con las escrituras. Y alguien viene, no, pastor, eso no es bíblico. Cállate, aquí yo soy el pastor. Aquí mando yo. Pregunta, ¿hay que obedecer ese susodicho pastor? No. ¿Qué estoy diciendo? Hermano, si algún día se me ocurriera decir algo así, huyan de este lugar. No tienen por qué hacerme caso. O si les digo, es lo último que escuché, tomen esta pócima, es una bebida que Dios me dio del tercer cielo y está hecho de maná celestial. Y si se beben esta pócima, todos vamos a ir al tercer cielo, todos juntitos, y cada frasquito cuesta $100. Y los que entienden la Biblia dicen, porque hay casos así. ¿Y qué hacen esos pastores? Arrastran un montón de gente, porque nunca supieron lo que es el sometimiento bíblico, como los depare de sufrir. Hay la astilla de Cristo, de la cruz de Cristo, que el manto, no sé qué. Y arrastran gente, ¿han visto? ¿Están aprendiendo? Hermanos, cuando escuchen estos mensajes, cuando salgamos al aire, a esos pastores autoritarios no les va a gustar, hermanos. Volvamos, Génesis capítulo 2, versículo 18. Ya estamos acabando, hermanos. Te alabamos, Jesús. Volvamos a nuestras raíces. Te alabamos, Señor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y esto es muy importante. Ya estamos acabando. Y le dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué dijo eso? Porque él sabe que solos no podemos, no somos capaces, hermanos. Cuando alguna vez mi esposa se enferma o viaja, hermanos, es todo un caos la casa, hermanos. Todo un caos los chicos, hermanos. No se puede. Por eso dijo, le tengo que hacer ayuda idónea, porque este solo no va a poder. Y nosotros seguimos pensando que solos vamos a estar mejor, mientras que Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea. Los varones cristianos seguimos diciendo, a mí nadie me puede decir lo que tengo que hacer. Qué inteligentes somos, ¿verdad que sí? Seguimos. Le haré ayuda idónea para él. Aplicando esto, hermano, él eres tú, casados. Y si hay algún soltero, por ahí anda ella. Y si eres una soltera, por ahí anda él. Y si algún día se casan, escuchen, jóvenes, Dios te da una esposa, y en esa esposa una ayuda idónea. No dice una incapaz, no dice un cero a la izquierda. Y vamos a estudiar esa frase. El vocablo ayuda viene del hebreo azar, que significa en su raíz primaria rodear, pero la idea es de poner una cerca alrededor que protege. Significa ayudar, o sea, una ayuda al varón para proteger ¿qué? ¿Qué vamos a proteger? La familia, el hogar. Ella misma encontrar protección para los hijos, para el mismo esposo. Es decir, lo que Dios tenía en mente y que no ha cambiado ese propósito, ¿saben qué? Es que el esposo tuviese un aliado junto a él, y ese aliado se llama tu esposa. ¿Para qué? Para ayudarte a defender ¿qué? Tu familia. Y la palabra idónea viene del hebreo nagat, que significa en su raíz primaria alguien que esté enfrente de ti. Cuando Dios vio que para Adán no había una pareja, dijo, le haré una ayuda idónea. Y cuando dijo idónea, le haré a alguien que esté enfrente de él.
y le mire a los ojos. Eso significa idónea. Significa también oponerse firmemente. ¿Cómo como pastor? Me está confundiendo. Lo parafraseo. Le dijo Dios a Adán: te voy a dar una ayuda idónea. Alguien que se te oponga firmemente. O sea, ¿en qué sentido que se te oponga? Cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. ¿Saben quién es la más indicada para decirnos cuando estamos obrando mal? ¿Saben quién? Las esposas. Eso significa esta palabra. Pero somos tan faltos de sabiduría que cuando la esposa nos quiere decir algo, lo primero que decimos es: cállate tú, yo aquí mando. Pero amor, es que no, cállate. Y la tienen toda sometida a la pobre señora. Idónea también significa manifestar, exponer, explicar. ¿Saben quiénes son las mejores explicadoras? ¿Ah? ¿Quiénes? Significa también avisar, significa también comunicarse, significa contestar, significa también dar cuentas de algo, significa declarar, denunciar, descubrir, explicar. Hermanos, si ustedes pusieron atención, todos esos verbos son de hablar, ¿sí o no? Y ustedes bien saben que entre el hombre y la mujer, la que más habla, ¿quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Porque así Dios las hizo. Nosotros por naturaleza somos más callados. Por eso dijo Dios: ayuda idónea te haré. Y ayuda idónea es alguien que está diciendo, hablando, dando cuentas. Oye, mira a tus hijos. Y te comienzan a hablar y te explican y te dicen. El problema está, por nuestra naturaleza, hermanos, nosotros los hombres no somos dados al diálogo. ¿Ustedes son así, varones? Yo sí, hermanos. Sí, hermanos, no me gusta hablar, hermanos. Y no sé cómo hablo aquí. Y sigo batallando con eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? No, pastor, es que así me hizo Dios. No podemos quedarnos con ese así me hizo Dios. Todo eso es el resultado de nuestra desobediencia. Por eso somos así. Pero el Señor nos dice que debemos escuchar ¿a quién? ¿A quién? Amén, pero ¿a quién nos puso para que la escucháramos? A nuestra ayuda. Hermano, y este es un consejo: cuando tú vayas a hacer, hermanos, esposos, hombres, aun cuando eres joven, cuando vayas a hacer un negocio, cualquier proyecto, a la primera que le tienes que preguntar, no es a tu mamá, no es a tu papá, no es a tu amigo, es a tu esposa. Por eso no nos puso ahí, ¿sí o no? Entonces, estar sujeta no significa guardar silencio de manera absoluta. Ese concepto no tiene nada que ver con el plan original de Dios. Pero aquí hay algo muy importante cuando la esposa se dirige al esposo: tiene que hacerlo con respeto. ¿Oyeron, mujeres? ¿Por qué? Porque muchas son irrespetuosas. ¿Qué es eso de decirle al hijo: llámale al orejón de tu padre? ¿Qué es eso? No hay respeto. No hay. Y eso está mal. Mira sus orejas, con Dumbo me había casado. ¿Qué es eso? Hermano, la mujer tiene todo el derecho de decirte, de comunicarte. Gloria a Dios. De pararse enfrente de ti y de decirte las cosas, pero tiene que hacerlo con respeto. ¿Están escuchando, señoras? Pero para dirigirse con respeto, tienen que aprender, ¿sí o no? Como Sara. Y la Biblia dice que Sara llamaba a Abraham Señor.
Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se habla con respeto? Mira el tono de voz que tienes. ¿Lo estás entendiendo o no? Termino con esto. Imagínense ustedes una esposa llena del Espíritu Santo. Su esposo ya por ahí va. Entonces usted le dice a su esposo: mira, te quiero comunicar esto de nuestros hijos y esto y aquello y en el colegio. Y ahí el esposo: no, encárgate tú. No me hables, no me molestes, ya son tus hijos, encárgate tú. Porque el que tienes a tu lado está cansado. ¿Qué no somos también nosotros papá de esos niños? No, es que como cabeza yo le ordeno que vaya a ella. Y torcemos todo. Y después nos estamos quejando. Estamos llorando porque las cosas no están funcionando. Debe de haber un respeto cuando le dices algo a tu marido. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hacer cuando le dices y no te responde? No reacciona. Hermanos, uno de los grandes errores de las esposas es que quieren cambiar al esposo y darle con la palabra, hija, y no les respetan. Vas a arder en el infierno, vas a ver, yo soy hija de Dios y me va a hacer justicia, vas a ver, maldito. Y quieren cambiar al esposo así. Gloria a Dios. Y dale, y dale, y dale. Y a veces hacen enojar al esposo y se revela más el esposo. Y lo hacen reaccionar. Ay, cállate la boca, y esto y lo otro. Hermanas, esto es para ustedes, este culto es para ustedes. Tienen que cambiar de estrategia. Hermanas, ustedes no van a poder cambiar a sus esposos. El único que puede cambiar a tu esposo es el Señor. Déjenselo a Él. Hermana, cuando tú ya hiciste tu parte y le dijiste y Él no hace caso, déjaselo a Dios. Entrégaselo al Señor. Trátalo tú, Señor. Y luego me cuentan cómo les fue. Esposas, ese es un secreto. Ya dejen de darle duro al cabezón que tienen junto a ustedes. Entréguenselo al Señor y deja que Él trate a tu esposo. Y luego me cuentas. Si tú obedeces esto, hermana, con todo tu corazón, vas a ver que el Señor va a apretar la soga, hermanos. Esposas, escuchen eso. Y a ustedes, esposos, hombres, más les vale obedecer. Aunque lo segundo también nos conviene, porque cuando Dios nos trata, nos alineamos, ¿sí o no? Pero el orden de Dios es ese. La ayuda idónea está ¿para qué? Para ayudarnos a nosotros los varones. Pero también ustedes, señoras, sean ayudas idóneas, por favor. Ya lo vimos al comenzar. Pueden ser de mala influencia también en algunos casos. Concluimos. El plan de Dios sigue adelante, no ha cambiado. Si tú le obedeces, vas a ver el cambio en tu familia. Pero cada quien lo va a aceptar o lo va a rechazar, ¿sí o no? Yo como pastor, lo único que puedo hacer es animarles a obedecer la palabra de Dios. Todos quieren ser felices, ¿sí o no? Pero no vamos a hacerlo si no obedecemos la palabra de Dios. Pónganse de pie, hermanas. Quiero que las mujeres pasen aquí adelante. Sean casadas, viudas, solteras, etcétera, etcétera. Y los varones detrás de ellas. Y vamos a orar por ellas. Y quiero leer este texto. Gloria a Dios, aleluya.
Pasen aquí adelante, hermanas, y también los músicos, por favor. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Quiero leerlos este texto que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, si tú tienes un marido que no es cristiano o es simpatizante, o tienes familia no convertida o que es simpatizante, o amigos que no son convertidos, te los puedes ganar. No por estarles dando duro con la palabra, sino por tu conducta, por tu testimonio. Hermana, si no te llenas del Espíritu Santo, nunca lo vas a poder hacer. Y lo vimos en la primera enseñanza. Un poquito de palabra, un poquito de oración, hermano, no va a pasar nada, hermano. Necesitas llenarte. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.